iglesia soy y tú también. Catequesis con mi párroco. Un espacio de formación en la fe. Para recibir las bendiciones de Dios por medio de sus enseñanzas. Iniciemos nuestra catequesis colocándonos en la presencia del Señor. Que su Santo Espíritu nos ilumine para comprender y amar su palabra. Fraternal saludo, apreciados niños, que se están preparando para recibir estos dos sacramentos tan bonitos, como es su primera confesión y su primera comunión. Hoy nos damos cuenta que avanzamos a medida que tenemos nuestras catequesis más en nuestro proceso formativo. Por eso les invito para que no vayan a perder la guardia, para que sigan animados en este camino que han iniciado para recibir tan grandes sacramentos. Vamos entonces a tener nuestros dos encuentros en el día de hoy. Hemos tenido unos núcleos, ustedes han visto en nuestra cartilla, y espero que en este momento las tengan a sus manos, al igual que la palabra de Dios y su cuaderno de notas. Son unos elementos que es bueno que siempre tengan presentes, porque de ahí es donde nos estamos basando y donde pueden seguir todos. Les recuerdo entonces que estamos ubicados en nuestro núcleo número 5 con el título Los Sacramentos, Regalos de Dios. Y ese núcleo tiene unos temas. Hace 8 días con el Padre Javier vieron el tema 17 y 18 y hoy conmigo trataremos los dos temas siguientes: el pecado, la peor enfermedad, y el 20, por el bautismo nacemos a una vida nueva. Dispongámonos entonces para que sea el Señor quien nos acompañe en estos temas y vamos entonces a iniciar colocando en nuestro cuaderno el tema número 19, el pecado, la peor enfermedad. Van a copiar ese título, tema número 19, el pecado, la peor enfermedad, y entonces vamos a ir compartiendo, como lo hemos hecho en cada encuentro, todas las citas bíblicas, las reflexiones que desde las orientaciones que desde la parroquia y desde las responsabilidades que el Padre me ha encargado, queremos compartir con ustedes para su formación. Después de copiar este tema, los voy a invitar entonces a que se ubiquen en sus Sagradas Escrituras, en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 7. El Génesis es el primer libro de la Biblia, entonces no se van a perder para buscarlo. Abran sus Biblias, en las primeras páginas se van a encontrar con el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 7. Y vamos a seguir este texto bíblico, como ha sido siempre nuestra metodología. Yo lo voy leyendo y ustedes también lo van leyendo desde sus hogares. Es muy bueno porque así los dos vamos a tener ese encuentro con la palabra de Dios y vamos a entenderla mejor. Por favor, no descuidemos la palabra de Dios, que después de terminar nuestra catequesis, de que ustedes reciban su primera confesión y su primera comunión, sigan participando de los sacramentos de la iglesia. Qué bueno no poder verlos cada 8 días en la Eucaristía. Qué bueno poderlos saber que están leyendo la palabra de Dios, que están comprometidos. Sabemos que muchos de ustedes hacen parte de la parte del campo, entonces no van a tener tantas facilidades de estar muy cerquita a la iglesia cada día o cada momentico, pero sí al menos cada 8 días o cada 15 días al menos. Propónganselo como meta. Qué rico uno escucharlos a ustedes niños, decirle al papá y a la mamá: papá, mamá, me van a llevar hoy a la misita, vea que ya es domingo. Sería algo muy hermoso y un fruto muy bueno que daría nuestra catequesis. Entonces vamos a ubicarnos en el libro del Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 7. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer: ¿así que Dios los ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le respondió: podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho: no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer: no, no morirán. Dios sabe muy bien que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos, entretejiendo hojas de higuera. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces nos encontramos con este texto bíblico y recordemos nuestro título del encuentro: el pecado, la peor enfermedad.
Miren cómo vamos a ir asociando nuestro título, nuestra cita bíblica y también la temática que hemos compartido. El pecado como la peor enfermedad. Vamos entonces a apuntar en el cuaderno ideitas principales de lo que les voy a decir, que es nuestra parte creciendo en la fe. Vamos a partir de lo siguiente. Ya se los habíamos dicho en anteriores encuentros. Cuando Dios crea y empieza el texto bíblico del Génesis a decirnos en sus primeros capítulos que Dios el primer día hizo esto, que el segundo día hizo esto, que creó la naturaleza, que separó el agua de la tierra, que puso los astros, que puso la luna y el sol, en fin, empieza a escribirnos toda una metodología, es porque nos va a mostrar el texto bíblico que Dios prepara todo un ambiente para recibir a su mayor creación, que es al hombre. Es como cuando va a nacer un niño en una familia. La familia, cuando sabe si es niño o niña hoy en día, les hacen los famosos baby shower, que compran todo, le compran ropita, que una cuna, le decoran una habitación si se puede, en fin, elaboran un montón de cosas. Pues Dios a nosotros nos dispuso una cuna y un ambiente tan hermoso como es el planeta Tierra. Entonces, cuando Dios nos crea por amor y todo lo hace disponiéndonos para ese momento tan especial. ¿Qué es lo más normal que un padre y una madre quieran con su hijo? Que él nazca bien, que tenga todo lo necesario, que pueda salir adelante, que pueda crecer, caminar. Quieren ver que él salga adelante, que triunfe. Y cuando logran ver eso, ellos se sienten orgullosos, sienten que han hecho bien su labor. Y el labor de un papá y una mamá nunca, nunca se acaban así el niño esté muy grande. Nunca. Ellos siempre van a querer lo mejor para sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Dios nos crea a nosotros por amor. Nos crea por amor. Pero ¿qué pasa? Él cuando crea al hombre por amor, le da una cosa que se llama la libertad. Como el hombre es libre, porque Dios no quiere tener marionetas, al ser libre, le permite que él pueda también tomar decisiones. Y tiene todo un jardín. El texto bíblico nos pone todo un jardín lleno de árboles fructuosos, llenos de deleites. El hombre ni siquiera en el paraíso sentía hambre, se comía era por un gusto, pero ni siquiera tenía hambre porque él lo tenía todo. Y solo hay un arbolito del que Dios le dice, no coma de ese porque le va a caer mal. Y el hombre en su angustia y a veces en su deseo de querer desobedecer o en su libertad, ¿qué hace? Va y toma de ese arbolito. El hombre y la mujer van y toman de ese arbolito y claro, eso es lo que pasa muchas veces en nuestras vidas. Nosotros, por ser desobedientes, a veces dejamos un manantial de grandes riquezas donde tenemos todo por el pegarnos de una simple cosita. Imagínense, muchachos, yo tener todo y perderlo por una insignificancia. Pues eso pasó. ¿Qué pasa entonces de ahí en adelante? Como Adán y Eva son nuestros primeros padres, ese pecado original se sigue propagando en cada uno de los hijos de la creación. ¿Qué quiere decir? Que el hombre en el paraíso conocía solo el bien. Y la serpiente que le dijo es que si usted come del árbol, va a conocer el bien y el mal, tal cosa, ¿cierto? Hasta ese momento el hombre solo conocía el bien, lo bueno, lo santo, solo conocía eso. Ya al desobedecer a Dios también entonces empieza a conocer lo malo. Y cuando empieza a conocer lo malo, entonces ¿qué pasa con el hombre? Ya él debe escoger o lo bueno o lo malo. Y ya está en ese constante debate por optar por lo bueno o optar por lo malo. Ese es el problema del pecado. El primer pecado de nuestros primeros padres fue el pecado de desobediencia. Y de ahí se desprenden todos los pecados que nos tiran a la humanidad como al dolor y al sufrimiento. Entonces, primera idea, Dios crea al hombre por amor para que sea su amigo, pero el hombre pecó y perdió la amistad con Dios. ¿Qué pasa entonces después de eso? El amor de Dios no se acaba porque nosotros pequemos. Ese amor no se acaba, Él sigue ahí. ¿Y qué pasa entonces cuando el amor está, pero hay una barrera que nos tapa ese amor? Pongamos este ejemplo. Estoy yo que ama, está Dios que ama, pero mi amor me ayudó a traicionar ese amor. Es como si hubiera puesto un muro en toda la mitad de los dos. Y al poner ese muro, yo no puedo ver el amor que tanto quiero. Yo no puedo ser cercano a Él porque ese muro me está estorbando. ¿Qué pasa entonces? Dios no se queda con eso, sino que quiere derrumbar ese muro. ¿Cómo lo derrumba? Viene al mundo, se encarna, nos da la salvación. Dios no nos abandona. Dios en su amor infinito viene a la humanidad. Dios Hijo se hace carne, habita entre nosotros y nos da la salvación. Por eso cuando Cristo viene a la humanidad, en su pasión, muerte y resurrección, nos hace libres y podemos decir sí a su amor o también podemos decir que no. Porque Cristo también da esa opción.
Él nunca va a violentar, nunca, nunca, la libertad del ser humano. Ya Él nos mostró el amor de Él hasta dónde llega. Llega hasta incluso la misma muerte. Y no una muerte fácil, sino una muerte de sufrimiento, de esclavitud, por los mismos seres que Él creó. Y aún así nos muestra eso, si queremos optar sí o no por su amor. El caso es que el pecado siempre sigue en la humanidad y ya está en nosotros, con la ayuda de Dios, decirle sí o no al pecado. Siempre teniendo presente que cuando decimos no a Dios y nos apartamos de Él, nosotros siempre tendemos a perder. ¿Y qué perdemos? La gracia de estar junto a Él, de estar bien, de hacer las cosas como son. Pero Dios siempre, siempre nos ofrece su perdón para volver a su amistad. De ahí lo bonito, que en la confesión, en su primera confesión, apreciados niños, cuando ustedes empezaron de pronto a tener ciertas picardías, maldades, en fin, cualquier otra cosa, Dios nos va a dar su gracia y su perdón por medio de la confesión. Nos da esa gracia tan especial para volver hacia Él. Jesucristo es la gracia de Dios, con Él podemos vencer el mal y ser curados de todo lo que nos haga daño. Por eso debemos estar siempre con Jesús. Miren qué bonito, niños. ¿Y cómo estamos con Jesús? Cuando ustedes reciben la primera comunión, están con Jesús cada vez que comulgan, se alimentan de Él, están con Jesús cada vez que se confiesan, están en la gracia de Dios. Por eso siempre hay que luchar por estar con Jesús. ¿Y cómo estamos con Jesús? Estando en gracia de Dios por medio de la constante confesión y estando bien alimentados espiritualmente por medio de la Santa Eucaristía, de la Santa Comunión que recibimos cada vez que asistimos a la Eucaristía. Y tengamos presente, el Espíritu Santo que hemos recibido en el bautismo nos va a ayudar a vencer el bien, a vencer, perdón, el mal, siempre que pecamos, porque si nos unimos a Él, el Espíritu Santo nos va a dar las fuerzas para vencer todo lo malo que hay en nosotros. Muy bien, creo que vamos claros hasta ahí. Muchachos, uno cuando se confiesa debe tener presente los 5 pasos para una buena confesión, que yo espero ya se lo sepan: examen de conciencia, contrición de corazón, dolor de haber pecado, confesión de boca y cumplir la penitencia. Pero uno cuando se confiesa de todos los pecados, pero especialmente de los pecados graves. Y cuando hay un pecado grave, apreciados niños, que esto espero explicárselos de la mejor manera para que ustedes sepan cuando hay un pecado grave. Lo primero, deben haber 3 cosas para que haya un pecado grave. Lo primero es que la materia sea gravemente mala en sí, ¿cierto? ¿Cómo así que la materia sea grave? Que uno atente contra uno de los 10 mandamientos. Ya ustedes también se saben los 10 mandamientos. Y si no, muchachos, apréndaselo, porque es muy necesario que lo sepan. Entonces, la materia grave es atentar contra uno de los 10 mandamientos. Segundo, que al hacerlo yo sepa que es grave. Es decir, yo pequé y yo no sabía que era grave. Entonces el pecado pierde su gravedad, sigue siendo pecado, pero no grave, sino un pecado que no tiene tanta importancia o no es tan grave porque yo desconocía esa gravedad. Y tercero, que yo quiera hacer aquello que es grave. Les pongo un ejemplo. Hay un mandamiento que dice no robar. Mi papá y mi mamá tienen una alcancía que yo sé que al voltearla puedo sacarle las monedas. Sé entonces que el mandamiento es grave porque dice que la primera norma es que no la materia sea grave, entonces sé que atenta contra un mandamiento. Segundo, que yo al quererlo sepa que es grave. O sea, yo sé que robar es malo y aún así lo voy a hacer. Y tercero, que yo busque eso sabiendo que es grave. Miren que ahí se cumple la condición para que sea un pecado grave. Entonces debe ser que atente contra la materia, contra uno de los 10 mandamientos, que yo sepa que es grave. Y tercero, que yo sabiendo que es grave lo quiera hacer. Eso se debe tener presente para nosotros discernir en qué pecado es grave y qué pecado no. Por eso es muy poco común encontrar una persona que diga que pecó y no sabía que había pecado. Porque eso es escasísimo. Les pongo un ejemplo. Supongamos que hay un niño con capacidades especiales. Un niño que de pronto no está bien de su cabecita por alguna situación, que son esos niños que uno dice que son como ángeles. Y él estaba jugando con el hermanito. Él vio que Superman, cuando se pone el traje de Superman, sale volando. Entonces un día le dio a la mamá por disfrazar al niño pequeñito de Superman, y el hermano mayor, como cree que él es Superman, coge y lo tira por el balcón para que vuele como Superman. ¿Qué pasa? Cuando él tira al niño, el niño, como no es Superman, se cae y puede fallecer del golpe que se da en un segundo piso, un tercer piso. Ese niño, como no es consciente de que eso es un pecado, no sabe que era algo grave, ni tampoco quería hacerlo porque él creyó que era Superman y iba a volar, él no comete un pecado grave.
porque no era la intención de él. A diferencia de otra persona que diga, ay, este se cree Superman, tirémoslo a ver si vuela, y lo hace con toda la intención, con todo el deseo y con todas las ganas. Eso sí es un pecado grave, por poner pues un ejemplo entre muchos, ¿cierto? Entonces, cuando hay un pecado grave, siempre debemos recurrir a la confesión. No dejemos la confesión, no la abandonemos. Yo les explicaba mucho anterior que una persona que se confiesa no tiene nada que perder, en antes gana mucho. Va donde un sacerdote, Dios por medio de él le perdona los pecados y el sacerdote no gana nada. Un sacerdote que se gana con consagrar a una persona, nada. En cambio, ustedes se ganan la salvación, la limpieza de su alma y de su corazón. Y quiero compartirles esta frase de San Agustín que me pareció muy hermosa. Debes vaciarte de aquello con lo que estás lleno para que puedas ser llenado de aquello de lo que estás vacío. Nosotros podemos estar llenos del pecado. Hay que vaciarnos de ese pecado y llenarnos de la gracia de Dios. Muchachos, recordemos que hay en la iglesia una clasificación de los pecados y entre ellos destacamos los 7 pecados capitales. Creo y espero que también se lo sepan ya. Esos 7 pecados, ¿por qué se llaman capitales? Porque dan origen a otros pecados. Pero se llaman pecados capitales porque dan origen a otros pecados. Vamos a recordar los 7 pecados capitales. El primero, la lujuria. ¿Y en qué consiste la lujuria? La lujuria es el pecado de consentir en pensamientos que se consideran impuros por su excesiva compulsión sexual. Es la búsqueda desordenada por satisfacer el placer sexual sin límites, la cual puede generar actitudes y procesos deshumanizantes. Entonces miremos cómo la lujuria la vamos a tener como esa excesiva compulsión hacia la parte sexual. Tenemos entonces la gula. ¿Qué es la gula? Este creo que es muy común y también ustedes lo conocen, y es el consumo desmedido de alimentos y bebidas, lo que conocemos como glotonería, que se lleva a su máxima expresión. Una persona se come un helado y a veces nosotros queremos un helado y comer hasta que ya nos hastiamos de comer. Eso es una forma irracional de a veces querer las cosas y eso puede traer consecuencias físicas o sociales. ¿Qué se puede desprender de la gula? Enfermarnos, o sea que atentamos también contra la salud, contra la vida. Se puede desprender también el dejar a otras personas sin comer. También se puede desprender que nos enfermemos psicológicamente porque estamos obsesionados con todo estar comiendo, en fin, mire que trae otros pecados. Y la gula siempre se caracteriza por querer consumir las cosas en excesividad. Como se quieren consumir las cosas en excesividad, entonces uno también puede decir que es una persona llena de gula, la persona que se embriaga hasta perder su conciencia y su razón. Otro pecado es la avaricia. ¿En qué consiste la avaricia? La avaricia o codicia es un pecado de exceso, al igual que la lujuria y la gula, pero el exceso se manifiesta ¿en qué? En que quiero poseer muchos bienes materiales y riquezas de forma irreflexiva. Es decir, quiero tener mucha parte material. Los avaros quieren tener siempre grandes cantidades de objetos o de dinero que se sobrevalora. No les importa incluso los medios por los cuales pueda obtenerlos. ¿Cuántas personas son avaras y matan por eso? Ejemplo como eso. La pereza. La pereza es la incapacidad de hacerse cargo de la propia existencia de la persona y de las obligaciones espirituales de la fe que practique. A través de la pereza, las personas olvidan del cuidado propio y se descuidan también en el amor que se debe a Dios. La pereza, por lo tanto, genera tristeza, desgano, aislamiento. Ejemplo claro, a veces nos puede tanto la pereza que para ayudar a barrer y a trapear a mamá y a papá no tenemos tiempo o no queremos por simplemente tener esa pereza, y eso está mal. La ira. La ira es un sentimiento descontrolado y desmedido de rabia o enojo que impulsa a cometer actos de violencia física contra otros e incluso contra nosotros mismos. La ira se relaciona con la impotencia ante la realidad y la impaciencia y despierta actitudes como la discriminación y el ajusticiar a otras personas al margen de la ley. Miren que la ira la expresa muy bien. Es algo descontrolado y desmedido, porque uno se puede enojar a veces, es muy normal, pero uno respira profundamente, le entrega eso a Dios y está ahí. Es decir, la ira no se descontroló ni se desmidió. Tenemos entonces también la envidia. La envidia corresponde al sentimiento de pesar ante el bien o el éxito de las otras personas. En este sentido, la envidia no es simplemente el deseo de tener lo que el otro posee, sino el deseo de que el otro no tenga bien alguno. Por lo tanto, la envidia es un vicio que lleva a desear el mal ajeno. ¿Cuántas personas sufren de envidia? Uno en el colegio sufre mucho a veces de eso, porque el otro niño tiene los mejores colores, porque a él le dan más para comprar mecato en el colegio, porque a él le dan más mecatico para llevar a las clases, en fin.
A veces podemos tener ese pecado. La soberbia. Soberbia es la apreciación descontrolada de nuestro propio valor atractivo e importancia ante los demás. Se le considera uno de los pecados más serios. Las personas soberbias se caracterizan por considerarse superiores a quienes les rodean. El narcisismo o vanidad es una manera de ser soberbio. Así que ojo, niñas, a veces las niñas que se maquillan demasiado, se ponen como las mejores ropas o algo, no por quedar bonitas y estar bien presentadas, sino por querer ser mejor que las otras niñas, ya están cayendo en un acto de soberbia. Una cosa es que se descuiden, porque a veces hay mujeres o niñas muy mal arregladitas, pero eso ya es descuido y desaseo, y otras que se arreglan demasiado. Muy bien, entonces hemos terminado este primer encuentro. Les voy a pedir por favor que copien en sus cuadernos estas preguntas para responder. Primero, ¿qué es pecar? Segundo, ¿cuáles son los 7 pecados capitales? Tercero, ¿qué consecuencias tiene el pecado? Cuarto, ¿cómo podemos vencer el pecado? Les repito las preguntas. ¿Qué es pecar? Segundo, ¿cuáles son los 7 pecados capitales? Tercero, ¿qué consecuencias tiene el pecado? Y cuarto, ¿cómo podemos vencer el pecado? Si en algún momento ustedes no alcanzan a copiar las preguntas, desde la parroquia estamos subiendo nuestras catequesis al Facebook y a las redes sociales de la parroquia. También pueden buscar en YouTube Parroquia San Vicente y ahí aparecen las catequesis y están todas que hemos tenido para que puedan también desatrasarse si de pronto están atrasados. Iniciamos entonces nuestro encuentro número 20, llamado Por el bautismo nacemos a una vida nueva. Les recuerdo que estamos tratando en nuestras catequesis de primera comunión 2 temas a la vez, porque al no contar con que esta pandemia iba a dar tanto tiempo de espera, entonces debemos tratar 2 temitas para que al final ustedes ya terminen sus catequesis y ya disponer todo para poder recibir su sacramento de primera confesión y de primera comunión. Entonces, en sus cuadernos ponen por favor como título, Por el bautismo nacemos a una vida nueva. Encuentro número 20, Por el bautismo nacemos a una vida nueva. Y nos vamos a ubicar en la palabra de Dios en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 9 al 12. Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 9 al 12. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo dijo: Tú eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Enseguida el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Niños, miren que el bautismo que Jesús recibió, también ustedes lo recibieron en su pequeñez, cuando papá y mamá y sus padrinos los llevaron al altar de Dios y fueron bautizados. El bautismo da unas gracias muy especiales. ¿Cuáles son esas gracias especiales? La primera, se nos borra el pecado original. Tengan presente que es una confusión, niños, que muchas veces nos puede pasar. Y uno dice, bueno, si se nos borra el pecado original, ¿por qué yo sigo sintiendo ganas de pecar? Una cosa es que nos borre el pecado original y otra cosa es que se nos borren las consecuencias. Una aclaración o un ejemplo para que entiendan esto. Cuando ustedes clavan un clavo en la pared, por alguna situación tuvieron que sacar el clavo. Ese hueco queda ahí. Ya el clavo lo sacaron, pero el hueco quedó ahí. Y ustedes pueden resanar, echarle otro poquitico de cemento o echarle otra pizquita de, no sé, alguna sustancia para que el hueco no se vaya hasta pintarlo, pero el hueco ya quedó ahí y usted le puede echar cemento y hay cemento nuevo. Ya queda ese espaciecito, ya queda ese rasgón ahí en la pared. Y aunque lo puede disfrazar muy bien, queda esa consecuencia, pero el clavo ya no está. Lo mismo pasa con el pecado original. Se nos borra ese pecado, pero las consecuencias quedan. ¿Y cuáles son las consecuencias? Que nosotros tendemos hacia el bien o hacia el mal. Siempre deberíamos tender hacia el bien, pero el pecado original dejó esa tendencia también hacia el mal. Por eso de ahí depende de nosotros que siempre le digamos no al mal y sí al bien. Segundo, nos hacemos hijos de Dios por adopción. ¿Cómo así que nos hacemos hijos de Dios por adopción? Todos nosotros somos hijos de Dios, pero como Dios nos dio la libertad, usted también puede decirle a Dios, no, es que yo no quiero que usted sea mi padre, así de fácil. Entonces, ¿qué pasa? Papá y mamá dicen, te queremos entregar a esta criaturita hermosa, a nuestro hijo, para que tú también lo acojas, para que te lleve también tu hijo y tú nos ayudes en su cuidado.
Y ya por eso en la confirmación, que ustedes más adelante se prepararán para la confirmación, ustedes le dicen sí a Dios en esas palabras que papá y mamá dijeron. Por eso miren qué bonito los sacramentos. Tercero, nos hacemos miembros de la iglesia. Sí, cuando ustedes se bautizan se hacen miembros de la iglesia. Al hacerse miembros de la iglesia se hacen hermanos de todos los otros bautizados. Se hacen partícipes de todas las gracias que la iglesia da. ¿Cómo así? Pueden confesarse, pueden recibir la primera comunión, pueden aspirar a casarse, pueden aspirar a tener una vida consagrada como religiosos o religiosas, pueden aspirar a recibir la unción de los enfermos, en fin. Sin el bautismo no se puede recibir ningún otro sacramento. Por eso nos hacemos miembros de la iglesia, porque reciben las gracias de la iglesia y también participan en la vida eterna de la iglesia celeste. Si ustedes luchan por la santidad, también hacen parte de la iglesia celeste. Y por último, quedamos unidos a la muerte y resurrección de Cristo que nos salva. Cristo murió por nosotros, entonces si usted se bautiza, está bautizadito, también se une a esa muerte, a esa resurrección, quiere decir que usted para la vida eterna también va a tener esa posibilidad de la salvación. Miremos entonces que el bautismo es un sacramento importantísimo para toda nuestra vida, demasiado importante. Uno debería luchar siempre, niños, porque todo el mundo esté bautizado. Los papás no deberían dejar a un niño sin bautizarse. Me parece a veces una irresponsabilidad cuando los papás dejan a sus niños sin bautizarse. ¿Por qué? Porque donde un niño llegue a fallecer o más adelante llegue a fallecer sin el bautismo, lo privó de todas unas gracias celestiales e incluso eternas. Iglesia soy, y tú también. Jesús en sus sacramentos nos da la vida, la fuerza, el alimento, nos envía a la misión. Llegamos al final de la catequesis con mi párroco. Sin la celebración de los sacramentos no conocemos a Jesús. Dios te bendiga en esta semana. Y segundo, los papás son los que deben velar por él mientras no tiene la capacidad de él escoger. Por eso, niños, cuando ustedes fueron bautizados, tienen una gracia muy especial por la que deben agradecer siempre a sus papás, por la que deben agradecer a sus padrinos y por la que deben agradecer a la iglesia en sus sacerdotes. En su cuaderno van a copiar estas preguntas para terminar y para que también respondan, por favor. Van a copiar quiénes son tus padrinos de bautismo, van a copiar el nombre del padrino y la madrina. Iglesia soy, Segundo, ¿a qué edad y tú también. Jesús en sus sacramentos nos da la vida, la fuerza, el alimento, nos envía a la misión. Llegamos al final de la catequesis con mi párroco. Sin la celebración de los sacramentos no conocemos a Jesús. Dios te bendiga en esta semana. Porque los bautizó, si tienen una foto, mírenla por ahí, qué bueno, y oren por ese sacerdote. Agradezcan a Dios también por su vida, agradezcan a Dios por todas las Iglesia cosas. soy, y tú también. Jesús en sus sacramentos nos da la vida, la fuerza, el alimento, nos envía a la misión. Llegamos al final de la catequesis con mi párroco. Sin la celebración de los sacramentos no conocemos a Jesús. Dios te bendiga en esta semana. Y a veces ante tanta duda, simplemente hagan lo que pasa. Buscan un sacerdote o alguien que sepa y que les explique. Es lo que estamos llamados a hacer. Muy bien, apreciados niños. Vamos entonces ya a terminar este encuentro y vamos a pedir al Señor que sea Él siempre quien nos guarde y nos llene de sus gracias. Unidos siempre en oración, ánimo, falta poco. Poco para iniciar la gran aventura de hacer parte de los hijos de Dios que se alimentan del cuerpo y la sangre de Cristo en cada Eucaristía y que siempre buscan estar en su gracia por medio de la confesión. Dios los bendiga y los acompañe siempre. Iglesia soy, y tú también. Jesús en sus sacramentos nos da la vida, la fuerza, el alimento, nos envía a la misión. Llegamos al final de la catequesis con mi párroco. Sin la celebración de los sacramentos no conocemos a Jesús. Dios te bendiga en esta semana.